¿Qué tal, mis amados hermanos? Un miércoles más juntos para estudiar las Sagradas Escrituras y poder encontrar en ella el mensaje de Dios para nuestras vidas. Quiero invitarles a que iniciemos este estudio de la manera como solemos hacer, es decir, en oración, orando al Señor para que Él nos dé la dirección que necesitamos en este estudio de hoy. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo pueda traer a nuestra vida claridad, podamos entender, comprender lo que tu palabra tiene para nosotros y de esa manera pueda esta llegar con nitidez, con claridad a la vida de cada uno de nosotros. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, estamos en el estudio del capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Ya vimos la primera parte de estos textos donde nos enseña y nos habla de aquellos que están teniendo una comezón de oír, dice. Pero es una comezón de oír, como dijimos, cualquier cosa nueva que les parezca interesante, que les parezca atractivo, pero no aquello que tiene que ver con la palabra del Señor, no aquello que tiene que ver con orientarles en la vida espiritual y acercarles a Dios. Así es que hay muchas personas que tienen esta comezón, esta ansiedad en ese sentido, ¿no? En esta ansiedad de oír, ¿no? Y le gusta oír de las cosas más extrañas que nosotros pudiéramos imaginar, raras incluso, o sobrenaturales, ¿no? Quieren, en el fondo lo que ellos persiguen es un entretenimiento, como dijimos la semana pasada, y no una cosa seria, concisa acerca de la palabra del Señor. Ahora entonces, veamos lo que nos dice, continuando con este estudio, lo que nos dice el versículo 5 del capítulo 4 de Segunda de Timoteo, y dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La tarea de un predicador itinerante, que era exactamente lo que significaba en aquel tiempo evangelista. Evangelista era alguien que iba de ciudad en ciudad proclamando el evangelio de Jesucristo y luego se trasladaba a otra ciudad. Así solíamos hacerlo también hace ya unos 30 o 40 años, cuando las iglesias tenían un predicador itinerante que iba de una ciudad a otra llevando el mensaje del Señor. Recuerdo, por ejemplo, entre los bautistas, existían aquellos años, estoy hablando por allá por el año 75, 80, había lo que se conocía como la carpa evangelística, que era una carpa como estas de circo, ¿no? Con sillas, con todo, que era trasladada por un camión que pertenecía a lo que en ese entonces se conocía como la Junta de Evangelización, y que llevaba esta carpa a distintos lugares específicamente o especialmente donde no había obra bautista, no había obra evangélica bautista, y instalaban esta carpa y había un predicador invitado que por lo general era alguien externo que atrajera y llamara la atención, pero que atrajera a las personas. Por ejemplo, un predicador norteamericano. Así es que eso era la tarea de un predicador itinerante, y lo que Pablo está pensando es también en ese sentido, ¿no? Entonces le dice a este joven pastor, a este joven predicador: haz obra de evangelista, ¿ya? Es decir, y eso es lo que Timoteo hizo mientras estuvo con Pablo. Hizo una tarea de evangelista, de un predicador itinerante, de un misionero, de uno, insisto, que va de una ciudad a otra. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a él: soporta las aflicciones, ¿qué está diciendo el apóstol? Le está en el fondo advirtiendo a Timoteo que tendría que sufrir por causa del Evangelio. Sufrir por causa del Evangelio. Y quiero leer lo que dice el escritor sagrado en Mateo, cuando nos habla acerca de esta predicación del Evangelio o de ser testigos del Señor. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo, y que creo que es importante cuando habla acerca de las bienaventuranzas. El texto bíblico, ¿no es cierto?, nos dice lo siguiente.
Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el texto, ¿no es cierto? Por mi causa, dice el Señor. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, es decir, levanten falso testimonio. Cuando los persigan, siéntanse felices, dichosos, cuando por mi causa, por llevar mi nombre, por hablar en mi nombre, ustedes sean perseguidos. Y más aún, y levanten contra ustedes falsos testimonios. El texto dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, y advierte, mintiendo. ¿Ya? Mintiendo. Ahí está la clave de este texto. Entonces, dichosos, felices ustedes, cuando por mi causa los vituperen. Entonces, Pablo está diciendo aquí, vendrán aflicciones, sopórtalas, ¿no? Le está advirtiendo que vendrían momentos conflictivos por causa del Evangelio del Señor, pero que predicar la palabra de Dios no sería fácil, como no lo fue fácil en los albores de la historia evangélica en Chile. Hermanos míos, cuando los evangélicos en Chile comenzaron esta predicación, por ejemplo, por las calles, la gente los insultaba, la gente los maltrataba, la historia evangélica, ¿no es cierto? E incluso la historia secular, diría yo, ¿no es cierto?, cuenta de manera real lo que pasaba, y entre otras cosas, por ejemplo, cuando estos grupos de hermanos pasaban por las calles predicando el evangelio, había gente que desde los balcones de su casa tiraban estiércol sobre ellos. Los evangélicos han sido perseguidos toda su vida, siendo un grupo importante. Hoy mismo, ¿no? Se dice que somos aproximadamente un 20% de la población, pero no somos considerados, ¿no? Somos muchas veces usados. Tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Usados, pero no atendidos. Somos una minoría grande, pero no atendida. En cambio, otras minorías pequeñas y minorías realmente, por todo lo que hacen, todo el daño, toda la publicidad, son atendidos. Entonces Pablo le está diciendo, tú tienes que saber, Timoteo, que va a venir tiempo en que va a ser difícil la predicación del Evangelio. Tú vas a sufrir por predicar el Evangelio, ¿no? Por lo tanto, tienes que estar dispuesto a enfrentar eso. Tienes que estar dispuesto de manera hidalga, diríamos, ¿no es cierto?, de manera estoica, a sufrirlo. Fíjense que cuando nosotros miramos la experiencia de Esteban en el libro de los Hechos, yo quiero llevarles a pensar por un par de minutos en este texto de la predicación de Esteban, ¿no? Los creyentes eran perseguidos, ¿no? Eran perseguidos. Ellos no tenían otra manera de hacer las cosas. Ellos eran perseguidos por causa del Evangelio, ¿no? ¿Y qué decían los hermanos? Los hermanos decían, Señor, mira sus amenazas. Los hermanos no rehuyen el sufrimiento, sino que al contrario, lo llevan a los pies de Cristo. Y por eso el texto dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo aquí la palabra significa valentía, osadía, que sin temor, ¿no es cierto?, hablen tu palabra, que sin temor hablen tu palabra. Esa era la idea. Fíjese que cuando arrestaron a Esteban por causa del Evangelio, ¿no?, y Esteban comienza una defensa, dice que estos hombres sentían de ellos algo fuerte en lo que él estaba diciendo. Sentían que lo que Esteban decía los irritaba, ¿no? Porque les anunciaba, le estaba hablando de las cosas del Señor. Dice, Esteban lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y señales entre el pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Para aplacar a Esteban, para acallar el mensaje del Evangelio. Entonces dice, sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y levantaron al pueblo. Ahora bien, cuando Esteban se defiende frente a ellos, ¿no?, y entrega toda esta defensa, dice que ellos, dentro de ellos, se enardecían, ¿no? Se enardecían, dice. ¿Y qué hicieron? Entonces decidieron apedrearlo, decidieron matarlo, porque eso era lo que estaba pasando.
Ellos sentían rabia, sentían furor en contra de Esteban. ¿Por qué? Porque él estaba en lo cierto. Entonces, la predicación del Evangelio puede producir sufrimiento, ¿no? Por eso que hemos dicho algunos miércoles atrás, ¿no? No es verdad cuando alguien dice, mire, venga el Evangelio y sus problemas se terminan. Eso no es cierto. Lo que recibimos es la gracia de Dios para enfrentar los problemas que vienen, la compañía del Señor, la presencia del Señor para enfrentar aquello. Entonces Pablo está diciendo aquí a Timoteo, ten paciencia, le decía anteriormente los textos, ¿no? Ten paciencia, pero recuerda, tú tendrás sufrimientos a sobra de evangelista. Cumple tu ministerio, fuiste llamado a eso, cumple tu servicio, ¿no? No tengas temor, simplemente continúa con tu servicio porque a eso te llamó el Señor. ¿Cuántas veces nosotros en la obra del Señor, usted, yo y cualquier hermano han pensado a lo mejor en llegar hasta aquí? Cuando el Señor le entrega alguna tarea, cuando el Señor le asigna una tarea a muchos, hay momentos en los que simplemente dicen, ya no más. Pero se olvidan que por causa de mi nombre los perseguirán, dijo el Señor Jesús. Y es más, Jesús agregó, dice, si estas cosas, ¿no? Haciendo referencia a él, si estas cosas hacen con el árbol verde, ¿no? Es decir, el árbol que tiene vida, ¿qué no harán con una rama seca? ¿No? Si esto hacen con el Hijo de Dios, ¿cuánto más no harán con ustedes? Así que, hermanos, este es un texto pertinente para hoy, ¿no? Es un texto que para nosotros también es pertinente y no es sencillo. Hoy día el mundo evangélico puede ser perseguido y lo es en algunos países de Europa, en algunos Países Bajos, etcétera. Aún dentro de nuestro propio medio nacional, usted dirá, pero no hay algo de esta naturaleza. Sí, pero muchas veces no atienden a lo que el pueblo evangélico o el mundo evangélico, como dicen algunos, plantea. Y eso es desobedecer. Ahora bien, luego viene un texto que podríamos llamar un texto de ruego, de clamor, ¿no? Pero también de experiencia que vive el apóstol Pablo. Dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Es decir, ya no hay nada más que hacer. Fíjese que si a usted le hubiera tocado, no sé si el privilegio, pero la oportunidad de estar en una ejecución en Roma, era realmente un acto sangriento, espeluznante, ¿no? Cuando allí en la arena, por ejemplo, ¿no es cierto?, en este Coliseo romano, se daban estas grandes batallas, batallas, diríamos, de personas débiles frente a leones, frente a gladiadores, que los hacían pedazos. Y el pueblo estaba en fiesta, el pueblo sentía alegría, sentía júbilo, jolgorio frente a todo eso. Si usted hubiera asistido ahí, se daría cuenta que eso era algo realmente, un espectáculo sangriento, ¿no? Así es que es difícil entender esto, pero fíjese que, permítanme un testimonio breve, muy breve. Tuve el privilegio de asistir y de visitar también, ¿no es cierto?, el Museo de la Inquisición en Perú. Si usted tiene la oportunidad de mirar siquiera las fotos de lo que allí se muestra, se va a dar cuenta que las torturas eran realmente espeluznantes, aterrorizadoras. No era fácil enfrentarse a esas cosas. Imagínese usted cuando colocaban a un hombre acostado sobre una mesa, ¿no es cierto?, y los pies los ataban a un poste, digamos, un palo, ¿no es cierto?, y desde acá los brazos también abiertos, ¿no?, de esta manera, y comenzaban a girar una rueda y a estirar el cuerpo humano hasta que éste se desmembrara. Eso uno puede apreciar cómo se realizaba, no se ve el acto haciéndose, pero se ve
en formas, en figuras de personas, ¿no es cierto?, en escala humana, ¿no es cierto?, como si fueran reales, y se ve como esta máquina, si uno la giraba, iba estirando el cuerpo hasta desgarrarlo. Esto era realmente torturas. Entonces, Pablo está hablando y dice, hay sufrimientos, a los cristianos los mataron por causa del Evangelio. Algunos los decapitaron. Imagínense a una persona botada en el suelo, ¿no es cierto?, agachada, y con una cosa, con un palo con filo, ¿no es cierto?, una tabla con filo que pendía sobre su cabeza, y al caer sobre él su cabeza rodaba para cualquier parte y su cuerpo quedaba allí, inerte. Hermanos, eso era, ¿no? Eso era lo que pasaba. Entonces, Pablo dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué está hablando? Podemos decir que aquel lugar, el lugar del sufrimiento cristiano, el lugar del sufrimiento de Pablo y de muchos otros en ese tiempo, como Esteban, por ejemplo, que citaba recién, ¿no es cierto?, que fue apedreado, que fue muerto a pedrada. Imagínense un ser humano, hermanos, amigos, amigas, un ser humano que está recibiendo pedrada y que cada pedrada va con la fuerza, con las ganas de alguien que la lanza con el propósito de quitarle la vida. Pero no lo logran. Van destruyendo a esa persona paso a paso, van destruyendo a esa persona poco a poco. Por eso es que es maravilloso leer lo que Esteban hace cuando él dice, Padre, ¿no? Un símil de Jesucristo, cuando él dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, cuando los juzgues, que no sea por estas pedradas, que no sea por matarme a mí. No, este pecado no se lo tomes en cuenta. Un símil de lo que Jesús había dicho en la cruz. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo que su vida sería derramada como una ofrenda a Dios. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. Pablo estaba usando esta figura retórica, ¿no es cierto?, en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, el texto 17, cuando dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Él quería, vamos a ver lo que significa libación, él quería que su vida fuera derramada por la causa de Cristo. Para él no había más grande privilegio que entregar su vida por la causa de Cristo. Él ponía su vida, la libación que era, ¿no? Aunque los israelitas no tenían instrucción específica en cuanto a esta ofrenda. Sin embargo, consistía en tomar vino, por ejemplo, y derramarlo sobre el sacrificio que se había colocado, es decir, derramarlo sobre el sacrificio. Pablo dice, yo coloco mi vida, ¿no? Es ese altar que estaba tan caliente, que el altar del sacrificio que hacía que el vino, ¿no es cierto?, casi se evaporara instantáneamente. Entonces Pablo dice, yo ofrendo mi vida, ¿no? La entrego en este altar caliente, ¿no? He derramado mi vida, dice Pablo, he entregado mi vida, doy mi vida en libación, ¿no? Pero no lo hago de otra manera que si no es sobre el sacrificio de Cristo. Entonces, nada es para mí, dice Pablo, todo es para Cristo. Les dije recién que la libación consistía en tomar este vino y derramarlo sobre el sacrificio, pero que estaba tan caliente, el sacrificio ya estaba, ¿no? Estaba tan caliente esto que el vino casi se evaporaba inmediatamente. Pablo dice, mi vida la derramo sobre Cristo. Hermanos, qué extraordinario es esto que Pablo nos está enseñando. Qué maravilloso. Más que entender tal vez la figura, acepte usted
que la vida del apóstol dice, yo he derramado mi vida está como este vino que prácticamente desaparece y lo que queda es el sacrificio. Pablo dice, mi vida desaparece y queda el sacrificio de Cristo. Mi vida no es nada, mi vida se evapora, mi vida se fuma. Lo que queda sobre el altar es el sacrificio de Cristo. Esta es una muy hermosa figura que el apóstol está usando. Hoy hay tantos creyentes que tratan de ser recordados colocando su nombre, levantando su nombre, pero Pablo no estaba en ese propósito. Pablo está diciendo, mi vida es una ofrenda derramada sobre el sacrificio de Cristo. Yo no soy nada, yo no soy nadie. Cristo es el sacrificio y a Él hay que dar la gloria. A Él hay que honrar, ¿no? Ahora, Pablo cuando mira su vida, viene esta segunda parte. Pablo resume su vida, hace un resumen de su vida en algunos elementos. Y la primera cosa que Pablo dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Él había sido un buen soldado, un soldado, diríamos, fiel a su compromiso militar. Él había estado en batalla, había luchado, había ganado victorias. Es más, incluso como soldado, él había perseguido a los creyentes porque creía que estaba atentando contra Dios mismo, ¿no? Entonces, Pablo dice, he peleado la batalla, he sido un buen soldado para mi Señor. Me he puesto delante de mi Señor como una ofrenda de libación. He sido un buen soldado. Hermanos, amigos, hay una batalla que usted y yo tenemos que luchar. Y que cada creyente debe ser un asiduo defensor de la palabra de Dios, permaneciendo firme aún en los embates más dolorosos de la vida por causa del Evangelio. Bienaventurados sois, lo diré una y otra vez durante este estudio, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es que no es nuevo esto para los seguidores de Dios, no es nuevo esto para los seguidores de Cristo, no. Esto ya lo hicieron con los profetas, dice Jesús. Esto ya lo hicieron, con ustedes harán lo mismo, con ustedes también harán el mismo ejercicio. Por lo tanto, ahora es el tiempo para que ustedes vivan la fe del Evangelio. He peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla. No debemos olvidar esto en nosotros. Tenemos que pelear la buena batalla del Evangelio. Pablo había sido un buen soldado. La segunda cosa que Pablo continúa al decirlo, dice, he acabado la carrera. He acabado la carrera. No siempre. No siempre una carrera se gana por llegar primero. No siempre. Se gana una carrera por llegar primero. La vida cristiana, amados, no es tan solo una lucha, es también una carrera, es también un evento atlético, podríamos decir, ¿no es cierto? Pablo está manteniendo, en esta carrera Pablo mantiene su cuerpo espiritual en sujeción, ¿no? Él lucha por vivir la vida cristiana, como dice en el capítulo 2, el verso 15, ¿no? Él dice simplemente, presentarme a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, aprobado. Ese es el propósito de Pablo. Él dice, he acabado mi carrera, he llegado al final. No he llegado tal vez primero. No ha sido fácil. Han habido obstáculos que vencer. Y en la vida cristiana también nosotros hemos tenido obstáculos que vencer. No es lo primero que hemos hecho, pero Dios nos ha dado la bendición de saber
que estamos llegando primero a cada una de estas luchas. Así es que he acabado la carrera. Pablo trató de vivir la vida cristiana. Fíjese que en 1 Corintios dice lo siguiente: golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, ¿no? Dice en Hebreos, corramos con paciencia la carrera, dice el escritor sagrado en Hebreos, que para algunos es Pablo, no para todos los escritores, ¿no? Pero dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Corramos la carrera, pero con nuestra mirada, con nuestros ojos puestos en Cristo, no mirando a los demás, no mirando a los hermanos si lo hacen bien o lo hacen mal, no mirando a los ministerios de la iglesia si están cumpliendo o no su tarea, no mirando a los hermanos del ministerio de adoración si cumplen o no su tarea, sino pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso está diciendo Pablo. He acabado la carrera. Lo tercero que dice Pablo en esto, he guardado la fe. Para Pablo, la vida, él había sido un buen mayordomo. Nunca cambió de opinión acerca de las grandes verdades de la doctrina. Habían cosas que no entendía, como nosotros muchas veces. Hay cosas que no entendemos, pero tenemos que creerlas por la fe, de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso que Pablo nos está señalando. Lo que él dice, por ejemplo, en el versículo 6 de este cuarto capítulo que hemos leído, ¿no? donde dice lo siguiente, yo quiero leerlo también para nosotros. Él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, ¿no? Ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Yo ya estoy, pero he guardado la fe. Me he mantenido firme. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, pero me he esforzado. Esta palabra, el tiempo de mi partida, está cercano. Está pensando Pablo en el día en que él se encuentre con Dios. Pablo tiene la esperanza, Pablo tiene la confianza de que el Señor venga mientras él está con vida. Cuando él escribe a los hermanos de Corinto, en el capítulo 15 de 1 Corintios, él les dice aquello. Hermanos, quiero hablarles acerca de un misterio, dice Pablo. Los muertos en Cristo resucitarán. No todos dormiremos. No. Los muertos en Cristo resucitarán y resucitarán primero. Y luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, seremos arrebatados con el Señor, juntamente con el Señor en las nubes. Seremos arrebatados, llevados a la presencia del Señor. Entonces Pablo está pasando este tiempo, él dice, amigos, hermanos, estoy pronto a irme. Alguien decía, hablando acerca de este hecho de cuando alguien parte en el Señor, y mencionaba, decía que generalmente se usa la expresión diciendo, ya ha llegado al puerto. En realidad, ya ha salido para ir al encuentro de su Señor. Pablo dice, el tiempo de mi partida está cercano. Hermanos, esta es la reflexión de un anciano, de un hombre ya mayor, de un hombre que está esperando el regreso del Señor. Y muchas veces hemos visto a personas, a hermanos, a amigos, a creyentes en la iglesia, aguardar con paciencia la venida del Señor. Así es que eso va a ocurrir. Pablo dice, hermanos, no todos moriremos. Él está expectante del regreso del Señor. Pablo vive expectante del regreso del Señor. Por eso allí en 1 Corintios, usted puede leerlo después, ¿no? Él está expectante. Él dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Qué hermoso, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. He estado amarrado a la vida, he estado amarrado a este puerto, como les decía recién, pero ahora
tengo un lugar, he sido suelto para ir al encuentro de mi Señor. Qué maravilloso es esto, hermanos. Cómo el apóstol nos está planteando aquello. He sido liberado. Y luego en el texto 8, miren lo que dice el verso 8 de este capítulo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Me está reservada la corona de justicia. No hay premio más grande, no hay gozo más grande, dice Pablo, que ir a recibir de manos de su Señor el premio. Así como cuando en una carrera, ¿no es cierto?, llegan las personas que han ocupado los 3 primeros lugares, han corrido y van con gozo, con el pecho inflado, ¿no es cierto?, henchido de alegría, de gozo, y se colocan allí en el podio, ¿no es cierto?, para recibir el galardón. Pablo dice, mi galardón es la corona que el Señor me dará en aquel día. Ese es mi galardón. Iré al encuentro de mi Señor. Hermanos, no existe más grande galardón para un creyente que ir al encuentro de su Señor. Por lo tanto, tengamos tranquilidad y confianza. Pablo está mirando hacia el futuro. Él va a recibir la corona de justicia, esa corona que la ganaron por los méritos de Jesús y que los que ya han partido han obtenido del Señor. El Señor la tiene para cuando Él comience a entregarla a cada uno de nosotros. Fíjese lo que nos menciona el apóstol Pablo. Yo quiero ir rápido en esto. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, los que corren en un estadio, pero nosotros una corona incorruptible, una corona donde no ha habido corrupción, una corona inmaculada, una corona sin mancha, una corona maravillosa, ¿no? Esa es la corona que el Señor le dará a todos los que llegaremos a su presencia. Pablo, al escribir a los hermanos de Filipenses, dice, así que hermanos míos, deseados, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Estén firmes, porque vuestro galardón está guardado en los cielos. Estad firmes, ¿no? Creemos, sin duda, que Pablo recibirá una corona de recompensa, una corona de justicia, por una vida justa, por una vida noble, por una vida de servicio, por una vida de paciencia, por una vida de persistencia. Pero también una corona a la que nosotros podemos optar, una corona a la que nosotros podemos alcanzar. Porque eso es lo que dice Pablo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona no es solo para mí, dice Pablo, no es solo para el que llegó en primer lugar, como la parábola de aquel hombre rico que fue a contratar trabajadores. Dice que encontró por la mañana unos trabajadores y los invitó a trabajar en su viña. Y luego, pasada un poco las horas, encontró a otros, y luego encontró a otros, y en la tarde, ya casi al culminar la jornada, encontró a otros. Pero a cada uno de ellos les entregó el pago prometido. Así es la vida cristiana. Algunos han encontrado al Señor en los albores de la vida, en los inicios de su vida siendo todavía muy pequeños, otros un poco más allá, otros más allá y otros ya muy mayor. Pero a todos y a cada uno de ellos el Señor ha prometido que les dará una corona incorruptible de gloria. Bendito sea Dios por eso, ¿no? Así es que el Señor viene. Amar su venida significa que le amamos a Él. Amar la venida, a todos los que aman su venida, significa a todos los que aman a Cristo y que creen que Él volverá. Para ellos es esta corona incorruptible de gloria. El Señor viene. Amados hermanos,
¿Cuál es su relación con Dios? ¿Tiene usted una relación íntima? ¿Le ha expresado su amor a Dios no solo en palabras, sino también en servicio? Probablemente Pablo lo hizo así. ¿Cuáles son las últimas palabras de Pablo para terminar con este capítulo? Fíjese usted lo que dice el texto. Procura venir pronto a verme. Tal vez Pablo ya se estaba sintiendo solo, ¿no? Y cuando uno visita una cárcel, que no es lo que había en la cárcel donde estaba Pablo, uno se da cuenta de la soledad, de la tristeza, de la imposibilidad de poder salir de ahí. Y Pablo estaba allí, se sentía solo. Mira lo que dice el texto 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas partió. Quizás Demas no pudo soportar el sufrimiento. Quizás Demas fue más débil que Pablo, sin duda, y abandonó la fe, abandonó a Cristo antes, como los soldados cuando apresaron a Jesús, como los discípulos cuando apresaron a Jesús. Huyeron muchos de ellos. Solo unos pocos a la distancia observaron el sacrificio de Jesús en la cruz. Es probable que Demas no soportara, ¿no?, lo que Pablo había dicho, que habría de sufrir, ¿no?, que habría de sufrir, porque a su obra de evangelista soporta las aflicciones. Tal vez Demas no fue capaz y salió. Y por lo tanto, se fue a Tesalónica. No. Dice que Tito fue a Dalmacia, por ejemplo. No nos dice el texto si estos compañeros de Pablo tuvieron alguna razón legítima para dejar a Pablo solo. Por lo que leemos en el Nuevo Testamento, Tito sí tuvo una razón, ¿no? Pablo lo envió para llevarlo a otro lugar, lo envió a Dalmacia. Y luego añade, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Este buen amigo doctor, que tal vez curaba sus heridas, había estado con Pablo hasta el final. Trae a Marcos. ¿Recuerda usted la experiencia de Pablo con Marcos? En el segundo viaje del apóstol Pablo, Bernabé, que era su compañero en el viaje, quiere llevar con ellos a Juan Marcos o a Marcos. ¿Pero qué dice Pablo? ¿Cómo vamos a llevar a Marcos? Tal vez podría ser el diálogo. Si en el primer viaje nos abandonó, nos dejó. No podemos emprender esta tarea con alguien que nos va a abandonar en el camino. Y esa discusión, podríamos llamarlo, ese diálogo entre Pablo y Bernabé, llevó al hecho de que Bernabé fuera por un lado con Marcos y Pablo fuera a otro lado. Pero hoy día Marcos se había convertido. Marcos había sido fiel y él ahora dice, trae a Marcos. Trae a Marcos. Me es útil. Porque me es útil para el ministerio. Él va a ser útil en el servicio al Señor. Hermanos, no hay nada más maravilloso para nosotros que ser útiles en el servicio del Señor. A Tíquico lo envía a Éfeso. ¿Por qué? Porque era un pastor de la iglesia de aquella ciudad. Fíjese esta relación de afecto, de cariño que había de Pablo con Timoteo, ¿no? Parece ser que lo lóbrego de la cárcel había producido algunas cosas en Pablo, tal vez dolor, enfermedad. Él dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, ¿no? Esto
revela el sufrimiento del apóstol. Yo ya estoy pronto a ser sacrificado. Estoy viviendo mis últimos días, pero eran días con dolor, eran días con aflicción. ¿No? Es muy probable que Pablo haya estado en esa cárcel en los meses muy fríos, entre mayo y junio, ¿no? Así es que había una necesidad física en él. Trae el capote. Pablo siempre estaba tratando de alimentar su mente con la palabra de Dios. Trae los libros, los pergaminos. Quiero seguir leyendo, quiero seguir estudiando, quiero seguir aprendiendo. Alejandro el herrero, el calderero, dice también en otro lado, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus actos, a sus hechos. Pero ahí está. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aquí le está advirtiendo, ten cuidado de Alejandro, ¿no? Es de esas personas que halagan, que te acarician, pero que sin embargo por detrás pueden hacerte mucho daño. Ten cuidado de eso. Y luego añade, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y otra vez la expresión, no les sea tomado en cuenta esto. Que no se les considere en su juicio. Que cuando el Señor los llame, no les considere esto. Que cuando sean presentados ante el tribunal del Señor, esto no les sea tomado en cuenta. Estuvo solo. ¿No? Al primer momento de la causa, Pablo estuvo solo. ¿No? En ese tiempo en que estuvo esos 3 años. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación. Y que todos los paganos oyeran. Así fui librado de la boca del león. Qué maravilloso. Y el Señor dice, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y luego Él lanza una cantidad de saludos. Ya vamos terminando, ¿no? Saluda a Prisca, a Aquila, a la casa de Onesíforo, a Erasto. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Que el Señor te libre de todas las artimañas del enemigo. Pero quiero decirte, dice Pablo a Timoteo, quiero contarte que hay hermanos que están aquí conmigo. Ellos te saludan. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida ya está próximo a venir. Mi vida será entregada como una ofrenda. Ofrendemos nuestra vida para servir a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso que hemos usado para entender mejor esta relación amorosa, cristiana, evangélica de Pablo con Timoteo y con otros a quienes él enseñaba tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, entregamos a ti la vida de estos siervos. Gracias por ellos, porque su vida es un testimonio para nosotros. Por siempre y para siempre, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Ha sido un grato placer compartir con ustedes en este día miércoles y compartir el mensaje del Señor. La palabra de Dios que trae vida y es eficaz para cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Un gran abrazo. Nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo estudio
de la palabra del Señor.